Hoy ya estamos acostumbrados a admirar la potencia legendaria del Kalashnikov, pero la historia del PPS, el subfusil de Alexei Sudaev, es capaz de estremecer incluso a los armeros más curtidos. Esta arma no nació en tranquilos despachos de diseño, sino en los sótanos helados del Leningrado sitiado, donde morir de hambre era algo cotidiano, y la vida humana a veces valía menos que un trozo de pan. El propio Sudaev trabajaba bajo el fuego incesante de las baterías enemigas y logró crear un sistema que más tarde los expertos de la Wehrmacht, en informes confidenciales, llamarían la máquina de matar perfecta, aunque todavía hoy muchos creen erróneamente que el PPS no es más que una chapuza barata hecha con acero de ollas. Sin embargo, tras esa aparente simplicidad, se escondía un misterio que durante décadas guardaron los archivos de los servicios especiales. Un arma nacida en el corazón mismo de la muerte, que hasta hoy sigue considerándose uno de los legados más peligrosos e implacables de la guerra. Y no por nada pasó años almacenada en depósitos secretos, bajo la etiqueta de especialmente peligrosa. El invierno de Leningrado de 1942 no solo ponía a prueba a las personas, borraba la línea entre lo posible y lo impensable. La ciudad se asfixiaba en el agarre helado del bloqueo, el hambre y los bombardeos constantes. Y en un momento en que cada gramo de carbón contaba, y las fábricas trabajaban bajo el estruendo de la artillería, a los ingenieros se les impuso una tarea al borde de la locura. Al frente de Leningrado, le faltaban desesperadamente armas automáticas. Sí, los PPSH eran magníficos, pero su producción exigía mucho metal, un parque de maquinaria complejo y, sobre todo, tiempo. Justo lo que a la ciudad fortaleza ya no le quedaba. Por eso el mando no pedía una simple copia del subfusil existente, sino un diseño completamente nuevo, ligero, compacto, increíblemente barato de fabricar y al mismo tiempo, más fiable que todo lo anterior. Fue precisamente a ese epicentro de tragedia humana y desafío tecnológico, donde llegó el joven, pero ya prometedor, diseñador Alexei Sudaev. Aún así, el panorama era un callejón sin salida. Los recursos de Leningrado se habían agotado, el metal escaseaba, los obreros cualificados habían ido al frente o apenas se mantenían en pie por la desnutrición, y la maquinaria estaba desgastada hasta el límite. En la práctica, Sudaev contaba sobre todo con talleres de prensas donde antes de la guerra se estampaban ollas y utensilios domésticos. Pero justamente ese caos de producción se convirtió, de forma inesperada, en terreno fértil para una intuición genial. Mientras otros diseñadores perseguían la complejidad y la belleza de las formas, Sudaev entendió rápido algo crucial. Dentro del anillo del bloqueo solo sobreviviría el arma que, por decirlo así, quisiera ser fabricada por sí misma. En hojas de papel, en oficinas heladas y bajo la luz tenue de lámparas humeantes, iban haciendo el contorno de un subfusil sin nada superfluo. Y la gran pregunta sonaba brutalmente simple. ¿Cómo crear un arma que no se encasquille en barro y nieve, si no tienes la posibilidad de ajustar las piezas a la perfección en máquinas de precisión? Entonces, Sudaev tomó una decisión audaz: apostar por el estampado y la soldadura, un desafío directo a toda la escuela clásica de armería, donde fabricar armas se consideraba un arte que exigía horas de joyería, trabajando madera y acero. En lugar de eso, propuso una construcción de metal doblado de manera tosca, aunque tras esa apariencia primitiva se escondía un cálculo frío. No luchó contra la falta de recursos. Al contrario, adaptó el arma a esa escasez, simplificando el proceso hasta tal punto que incluso un adolescente, reemplazando a su padre en la fábrica, podría ensamblar aquella herramienta letal. En esos meses críticos de 1942, Sudaev casi no salía de las plantas. Cada conjunto del futuro PPS se comprobaba en condiciones lo más cercanas posible a las reales. Allí mismo, en las afueras de Leningrado, donde a veces la línea del frente pasaba a solo unas pocas paradas de tranvía del taller.
El ambiente estaba cargado de una tensión pesada y opresiva, porque si el proyecto fracasaba, los defensores de la ciudad simplemente no tendrían con qué responder a los ataques alemanes entre ruinas estrechas y trincheras. Pero precisamente esa presión insoportable le permitió cortar todo lo secundario. No estaba fabricando solo hierro que dispara, estaba cristalizando la idea pura de funcionalidad. Y ahí residía el gran paradoja. En una ciudad donde faltaba pan, Zudaev logró crear un producto que más tarde, ya tras romperse el cerco, expertos de ambos lados del frente llamarían la cima del pensamiento ingenieril de la Segunda Guerra Mundial. Así nació una leyenda forjada en la desesperación del sitio y en una voluntad inquebrantable. Un arma que, en teoría, ni siquiera debería haber existido por falta de base industrial, materiales y fuerzas, pero que ya estaba tomando forma real en metal. Y el primer prototipo, presentado al Consejo Militar, no fue solo una respuesta a una orden, sino un símbolo de que la inteligencia puede vencer incluso el aislamiento más brutal. Y cuando el cerrojo del primer PPS chirrió por primera vez en el aire helado del polígono de Leningrado, quedó claro, Zudaev había encontrado su piedra filosofal en el arte armamentístico. Convirtió la escasez en ventaja y la rudeza de las formas en una eficacia de combate impecable que muy pronto haría estremecer al enemigo. Al principio, el aspecto del nuevo arma, nacida en talleres congelados, despertó sentimientos encontrados entre los militares de carrera. Frente a los fusiles clásicos con culata noble de nogal, e incluso al lado del PPSH, grande y macizo. El diseño de Zudaev parecía un esqueleto industrial, sin una pizca de estética en el sentido habitual. Una caja estampada y angulosa, cordones de soldadura ásperos, metal expuesto bajo remaches y una culata plegable que recordaba más a una pieza de varilla de construcción. Pero justamente en esa discreción se escondía la anatomía de la supervivencia. Zudaev sabía que en el Leningrado bloqueado la belleza era un lujo que mata, porque cada minuto extra de mecanizado era un minuto robado al frente. Por eso, el diseñador llevó a cabo una auténtica revolución tecnológica. Renunció por completo a las piezas fresadas complejas, que exigían máquinas multieje escasas y artesanos altamente cualificados. Casi todo el cuerpo del PPS se convirtió en un producto de embutición profunda y estampado, donde la chapa de acero simplemente se doblaba y se unía con soldadura por puntos, una técnica que antes se consideraba apta apenas para fabricar utensilios de cocina, pero no un arma automática sometida a cargas enormes. El mecanizado serio siguió siendo necesario solo para el cerrojo y el cañón. Todo lo demás, la cubierta, la empuñadura, el guardamonte, literalmente salía de las prensas a una velocidad increíble, lo que permitía incorporar a la producción a quienes quedaban en la ciudad, mujeres y adolescentes, que dominaban las operaciones de montaje en cuestión de pocos días. El PPS era como si se ensamblara solo a partir de piezas planas de metal, convirtiéndose en una herramienta de combate fiable allí donde cualquier otra arma se habría quedado atascada en la fase de preforma. Sin embargo, simplificar la tecnología era solo la mitad del éxito. A Zudaev le esperaba una tarea de ingeniería mucho más delicada. ¿Cómo hacer que el fuego fuese controlable? Porque el PPSH, su antecesor, tenía una cadencia brutal de cerca de 1000 disparos por minuto. En combate cercano eso creaba un muro de fuego, sí, pero a la vez llevaba a un consumo descomunal de munición y a un fuerte levantamiento del cañón. Un tirador inexperto, en apenas un segundo, ya estaba disparando al cielo. Y en una ciudad bloqueada, donde cada cartucho contaba, semejante derroche parecía un crimen. Había que reducir la cadencia, pero los métodos clásicos, instalar retardadores mecánicos, habrían complicado el arma, añadiendo muelles y engranajes extra que, en condiciones de escasez, sencillamente no había con qué fabricar. Y la solución que encontró Alexei Ivanovich acabaría en los manuales como ejemplo de minimalismo genial. No inventó mecanismos sofisticados, sino que cambió la geometría del funcionamiento interno,
aumentando la distancia que recorre el cerrojo dentro de la caja tras el disparo. Ahora necesitaba un poco más de tiempo para llegar al punto trasero y volver a cargar el siguiente cartucho. Ese centímetro adicional se comió el exceso de velocidad y bajó la cadencia a unos cómodos 600 disparos por minuto. Una solución física elegante. Sin añadir ni una sola pieza, el arma se volvió más dócil, y el soldado pudo disparar ráfagas cortas sin vaciar el cargador en un instante. Gracias a ello, el PPS no solo resultó barato, sino también extraordinariamente eficaz en manos de un combatiente agotado por el bloqueo. El retroceso reducido y el ciclo más largo del automatismo permitían disparar con precisión incluso con una sola mano, o desde posiciones incómodas entre escombros urbanos. Además, la cubierta del cañón, unida a la caja, funcionaba al mismo tiempo como freno de boca compensador, dirigiendo los gases para mantener el cañón alineado con el blanco. Un arma que parecía un ersatz, ensamblado a toda prisa, en realidad resultó ser un instrumento quirúrgicamente preciso de la guerra. Ese era el gran paradoja de Sudaev. Al eliminar lo ornamental y lo innecesario, dejó al descubierto la esencia pura de la funcionalidad. El PPS se convirtió en la encarnación de la lógica dura de la guerra, donde cada gramo de metal y cada segundo de trabajo se convertían en potencia de fuego capaz de detener al enemigo a las mismas puertas de la ciudad. Cuando los primeros PPS de serie comenzaron a salir de la línea de producción, quedó claro que Alexei Sudaev había realizado no solo una maniobra de ingeniería, sino también una auténtica jugada económica que, en una guerra total, a veces valía tanto como la precisión del disparo. Antes de su aparición, el arma automática principal del Ejército Rojo era el PPSH-41, y Georgi Shpagin había hecho un trabajo enorme para convertir su subfusil en un arma verdaderamente masiva. Pero Sudaev fue más lejos todavía, llevando la idea de la tecnologicidad al límite absoluto. Las cifras secas de los informes de producción sonaban asombrosas y convertían la comparación en un triunfo visual de la racionalidad sobre la tradición. Fabricar un PPSH requería casi 14 kilos de metal de calidad y unas 7,3 horas hombre. Más tarde se logró bajar ese indicador hasta 5,6 horas, pero aún así, era el techo de la construcción de Shpagin, y más de la mitad del metal terminaba en virutas, es decir, en desechos de mecanizado. En el Leningrado sitiado, semejante despilfarro equivalía casi a un sabotaje. Sudaev propuso otra cosa. Para un PPS bastaban apenas 6,2 kilos de metal, y el coeficiente de aprovechamiento del material era sin precedentes. Casi todo el acero que entraba en el taller se convertía en piezas del arma y no en basura bajo los pies de los obreros. El tiempo de fabricación se redujo más del doble, hasta unas increíbles 2,7 horas por unidad. Y en la práctica, donde el país podía permitirse un PPSH, Sudaev ofrecía 2 subfusiles completos que no solo no eran peores, sino que en muchos aspectos superaban al predecesor. Y la magia de los números no terminaba ahí. Lo clave fue la escalabilidad. Las armas tradicionales exigían fábricas militares especializadas con equipos pesados de fundición y fresado, mientras que el PPS rompía ese esquema. Como su diseño era casi por completo de piezas estampadas, su producción podía desplegarse literalmente desde cero. Cualquier cooperativa que contara con las prensas más sencillas de 50 a 80 toneladas, y en general, cualquier empresa que hasta ayer fabricaba camas metálicas, vajilla o herramientas de trabajo, podía incorporarse prácticamente de inmediato a la producción del PPS. En esencia, toda la red industrial de la ciudad se convertía en un enorme taller armamentístico. Incluso pequeños talleres, sin ferrocarril cerca y sin acceso a grandes almacenes de materias primas, podían estampar componentes sueltos, y después esas piezas se unían en un conjunto durante el montaje. Otro ahorro clave, y además importantísimo, fue la renuncia total a la madera. La culata de madera del PPSH requería buena madera, abedul o haya,
Un secado largo, mecanizado laborioso y un ajuste preciso, mientras que en el Leningrado sitiado la madera no era un material, sino combustible, literalmente oro. Por eso Sudaev la sustituyó por un apoyo de hombro metálico plegable. Esto no solo preservaba el recurso natural, sino que eliminaba de la cadena de producción todo un bloque de trabajos de carpintería, dejando un arma completamente metálica, industrial, preparada para el montaje en línea por manos de gente lejos del oficio armero, pero unida por un mismo objetivo. Para el frente, aquella victoria económica tuvo un valor enorme, porque poder fabricar armas rápido y barato significaba una sola cosa. Incluso los sectores de defensa más lejanos y aislados podían recibir refuerzos constantes en forma de potencia de fuego. Así, el PPS se convirtió en la encarnación real del arma del pueblo, que a la vez seguía siendo una herramienta profesional de primer nivel. Mientras los ingenieros alemanes continuaban gastando cientos de horas en pulir y ajustar las piezas de sus MP-40, las fábricas soviéticas disparaban miles de PPS, y cada subfusil salía de la puerta listo para el combate. Sudaev demostró algo muy simple. En la guerra moderna no vence quien hace el arma más bonita, sino quien logra saturar con esa arma cada metro del frente sin arruinar al país. Y precisamente esa matemática de supervivencia convirtió al PPS en un líder incomparable, preparando el terreno para su marcha triunfal por los campos de batalla, donde el peso y la compacidad se volvieron los siguientes argumentos decisivos. Cuando el PPS entró en las tropas a gran escala, en el frente surgió una situación casi única. 2 subfusiles, creados por el mismo país para el mismo objetivo, empezaron a competir en silencio por la confianza del soldado. Era una lucha no solo entre diseños, sino entre filosofías de combate. De un lado estaba el PPTPP, SH, pesado y sólido, con su legendaria culata de madera y su enorme tambor. Del otro, el PPS, fino y casi ascético, que pesaba 2 kilos menos que su hermano mayor. Y en una guerra donde el soldado carga todo sobre sus hombros, esos 2 kilos no eran una cifra seca en el manual. Eran una cuestión directa de supervivencia. La gran carta del PPSH era su potencia de fuego brutal. 71 cartuchos en el tambor permitían literalmente inundar al enemigo de plomo sin distraerse con cambios constantes. Pero el precio era duro, un peso monstruoso y un carácter caprichoso. Los tambores eran pesados, se atascaban con frecuencia y a menudo exigían un ajuste individual para cada arma concreta, mientras que Sudaev apostó por un cargador de caja de 35 cartuchos. Sí, la munición en un solo cargador se reducía casi a la mitad, pero la fiabilidad de alimentación se multiplicaba y la recarga pasaba a ser cuestión de segundos. Además, 2 cargadores de repuesto del PPS pesaban menos que un tambor vacío del PPSH, y repartirlos en los portacargadores era mucho más cómodo. Justamente la compacidad fue el billete de oro del PPS hacia las unidades de élite. Para un explorador que debía arrastrarse en silencio por un sotobosque denso o colarse por pasajes estrechos, el PPSH, con su disco ancho y culata larga, era una carga constante, enganchándose a todo. En cambio, el diseño de Sudaev, con la culata metálica plegada, se convertía en un aparato compacto que se podía ocultar bajo la capa impermeable o colgar cómodamente a la espalda, sin miedo a golpear el cañón contra el lateral de un camión. Y por eso, el PPS se volvió especialmente querido por los destacamentos de tanquistas y los desembarcos desde blindados, dentro del apretado vientre de un T-34, donde cada centímetro contaba. El voluminoso PPSH era realmente incómodo. Los tanquistas y paracaidistas que saltaban del blindaje directo al centro del combate valoraron al instante lo fácil que era llevar el PPS a posición de fuego. Pero en el choque clásico de trincheras de la infantería, la imagen cambiaba. Ahí se revelaba el mayor punto débil del hijo del bloqueo. La chapa fina y el armazón plegable de la culata hacían que el arma de Sudaev, como decían los veteranos,
fuera algo endeble para una lucha cuerpo a cuerpo dura. Cuando se acababan los cartuchos y empezaban los golpes con la culata, el PPSH con su madera sólida se convertía en una pesada masa capaz de aplastar un casco enemigo, mientras que el PPS en esa situación podía simplemente doblarse. Además, los infantes, acostumbrados al fuego denso de supresión, al principio miraban con escepticismo el menor volumen del cargador de Sudaev, y en la guerra de trincheras, donde importaba ganar por tiempo de disparo, el PPSH seguía manteniendo ventaja. Otra diferencia importante era la ergonomía del control de fuego. El PPS no tenía selector para tiro semiautomático, porque el diseñador lo eliminó para simplificar la producción. Sobre el papel parecía un defecto, pero en la práctica los combatientes experimentados aprendieron rápido a cortar un solo disparo con una pulsación breve del gatillo. Gracias a su cadencia más baja, esos mismos 600 disparos por minuto, el arma no tironeaba en las manos y permitía un fuego sorprendentemente preciso. Los soldados señalaban que con el PPS era mucho más fácil acertar a un blanco de figura completa a 100 metros, que con el PPSH, que cosía como una máquina de coser. Así se formó un equilibrio honesto. El PPSH quedó como el poderoso martillo lineal de la infantería, ideal para asaltar fortificaciones y para el cuerpo a cuerpo, mientras que el PPS se transformó en un instrumento de precisión del profesional, explorador, saboteador, señalero y tanquista. No pretendía reemplazar a su predecesor en todas partes, pero allí donde se necesitaban movilidad, sigilo y fiabilidad absoluta en la suciedad más brutal, sencillamente no tenía rival. Y esa rivalidad entre dos leyendas solo empujó el desarrollo de la escuela soviética de armas, demostrando otra vez que el mejor arma es siempre la que mejor encaja con la tarea concreta del combatiente. Las primeras series, que salieron de las líneas de Leningrado en junio de 1942, no fueron a almacenes lejanos. Entraron en combate de inmediato, casi sin haberse enfriado tras la soldadura de fábrica, y para Alexei Sudaev, el frente se convirtió en un laboratorio gigantesco. En la historia mundial del armamento, rara vez ocurre que el creador de un sistema pueda ir personalmente a una trinchera, hablar con un soldado recién regresado de una misión de reconocimiento, y allí mismo anotar en un cuaderno cambios que al día siguiente ya serán planos. Fue una evolución viva y feroz, donde cada pieza extra y cada saliente incómodo podían costar una vida humana. Los soldados elogiaban al PPS por su ligereza, pero la guerra reveló rápidamente las enfermedades infantiles del nuevo diseño, que exigían una intervención inmediata, casi quirúrgica. Resultó que en la auténtica suciedad de trinchera y con los saltos constantes desde el blindaje, algunos conjuntos eran demasiado complejos o estaban insuficientemente protegidos. Sudaev vio que la palanca del seguro a veces se enganchaba al equipo y que el cierre del apoyo de hombro pedía demasiada fuerza, sobre todo con guantes gruesos de invierno. Además, los fabricantes exigían aún más simplificación. La guerra apretó el cinturón de todo el país, y cada minuto ahorrado en el montaje se convertía en cañones extra para el frente. Así nació la modificación de 1943, el clásico PP, ese 43 que todos reconocemos en noticiarios y museos. No fue una simple cosmética, sino una racionalización profunda que convirtió un arma buena en un arma perfecta. El diseñador tomó medidas radicales, y el cañón se acortó solo un poco, pero justo lo necesario para hacer el subfusil aún más maniobrable, sin perder de forma apreciable la precisión a distancias cortas. Cualquier cooperativa que tuviera las prensas más básicas, de 50 a 80 toneladas, y en general cualquier fábrica que hasta ayer producía camas metálicas, vajilla o herramientas, podía sumarse casi de inmediato a la fabricación del PPS. En la práctica, toda la infraestructura industrial de la ciudad se convertía en un gigantesco taller de armas. Incluso talleres pequeños, sin ferrocarril cerca ni acceso a grandes depósitos de materia prima,
podían estampar piezas y conjuntos separados, para que luego todo se uniera en un arma completa durante el ensamblaje. Otro punto de ahorro, decisivo y muy importante, fue abandonar por completo la madera. Una culata de madera para el PPSH exigía material de calidad, abedul o haya, largos tiempos de secado, un mecanizado pesado y un ajuste fino, mientras que en el Leningrado sitiado, la madera no era un recurso de fabricación, sino combustible, literalmente oro. Por eso Sudaev la reemplazó por un apoyo de hombro metálico plegable. Con ello, no solo se protegía un recurso crítico, sino que además se eliminaba de la cadena de producción todo un bloque de trabajos de carpintería, dejando un arma totalmente metálica, industrial, lista para ser ensamblada en serie por personas sin oficio armero, pero unidas por una misma misión. Para el frente, esa victoria económica valía muchísimo, porque producir armas de forma rápida y barata significaba algo muy concreto. Incluso las posiciones defensivas más alejadas y aisladas podían recibir refuerzos constantes en forma de potencia de fuego. De este modo, el PPS se convirtió en la expresión real del arma popular, y al mismo tiempo siguió siendo una herramienta profesional de primer nivel. Mientras los ingenieros alemanes gastaban cientos de horas en pulir y ajustar las piezas del MP-40, las fábricas soviéticas literalmente disparaban miles de PPS, y cada subfusil salía listo para entrar en combate desde la misma puerta del taller. Sudaev dejó clara una verdad sencilla. En la guerra moderna no gana quien fabrica el arma más bonita, sino quien logra llenar de armas cada metro del frente sin arruinar al país. Y fue justamente esa matemática de supervivencia la que convirtió al PPS en un líder imbatible, abriendo el camino a su avance triunfal por los campos de batalla, donde el peso reducido y la compacidad se volvieron el siguiente argumento decisivo. Cuando el PPS comenzó a llegar masivamente a las tropas, en primera línea apareció una situación casi única. 2 subfusiles creados por el mismo país, y para la misma finalidad, empezaron a competir en silencio por la confianza del soldado. Y era un choque no solo entre diseños, sino entre filosofías de combate. En un lado estaba el PPSH, pesado y robusto, con su famosa culata de madera y su gran tambor. En el otro, el PPS, delgado, casi austero, 2 kilos más ligero que su hermano mayor, y en una guerra donde el soldado carga todo lo suyo sobre los hombros, esos 2 kilos dejaban de ser números. Se volvían una cuestión de vida o muerte. La gran ventaja del PPSH era su potencia de fuego descomunal. 71 cartuchos en el tambor permitían barrer al enemigo con plomo sin perder tiempo en cambios constantes, pero el precio era alto, un peso enorme y un comportamiento caprichoso. Los tambores eran pesados, se atascaban a menudo y, muchas veces, requerían ajuste individual para cada arma, mientras que Sudaev apostó por un cargador de caja de 35 cartuchos. Sí, el número de disparos por cargador se reducía casi a la mitad, pero la fiabilidad de alimentación se multiplicaba, y la recarga se volvía cuestión de segundos. Además, 2 cargadores de repuesto del PPS pesaban menos que un tambor vacío del PPSH, y distribuirlos en los portacargadores resultaba mucho más cómodo. Precisamente esa compacidad fue el pase directo del PPS hacia las unidades de élite. Para un explorador que debía avanzar en silencio por un sotobosque denso o meterse por pasadizos estrechos, el PPSH con su disco ancho y culata larga era una carga constante, enganchándose en todo. En cambio, el arma de Sudaev, con la culata metálica plegada, se transformaba en un aparato compacto que podía ocultarse bajo la capa impermeable o colgarse cómodamente a la espalda, sin miedo a golpear el cañón contra el lateral de un camión. Y por eso el PPS se ganó el cariño de las tropas de tanques y los desembarcos desde blindados. Dentro del apretado vientre del T-34, donde cada centímetro cuenta, el voluminoso PPSH era realmente incómodo.
Los tanquistas y paracaidistas, que saltaban desde el blindaje directo al centro del combate, apreciaron al instante lo fácil que era poner el PPS en posición de tiro. Pero en la clásica pelea de trincheras de la infantería, la imagen cambiaba. Allí se veía el principal punto débil del hijo del bloqueo. La chapa delgada y el armazón plegable de la culata hacían que el arma de Sudaev, como decían los veteranos, fuera algo frágil para el cuerpo a cuerpo más duro. Cuando se acababan los cartuchos y empezaban los golpes con la culata, el PPSH con su madera sólida se convertía en una masa pesada capaz de destrozar un casco enemigo, mientras que el PPS en esa situación podía simplemente doblarse. Además, los infantes, acostumbrados al fuego denso y constante de su presión, al principio miraban con desconfianza la menor capacidad del cargador de Sudaev, y en la guerra de trincheras, donde importaba ganar por tiempo de fuego, el PPSH seguía conservando su ventaja. Otra diferencia clave estaba en la ergonomía del control de tiro. El PPS no tenía selector de disparo semiautomático, porque el diseñador lo eliminó para simplificar la producción. En teoría parecía un defecto, pero en la práctica los combatientes experimentados aprendían rápido a soltar un solo disparo con una pulsación corta del gatillo. Gracias a la cadencia más baja, esos mismos 600 disparos por minuto, el arma no sacudía las manos y permitía un fuego sorprendentemente preciso. Los soldados señalaban que con el PP, ese era mucho más fácil acertar a un blanco de pie a 100 metros que con el PPSH, que cosía como una máquina de coser. Así se formó un equilibrio real. El PPSH siguió siendo el gran martillo de la infantería, perfecto para asaltar fortificaciones y para el combate cuerpo a cuerpo, mientras que el PPS se convirtió en una herramienta precisa para el profesional, exploradores, saboteadores, radiooperadores y tanquistas. No buscaba reemplazar a su antecesor en todas partes, pero allí donde se necesitaban movilidad, sigilo y fiabilidad absoluta en el barro y la suciedad más extrema, no tenía rival. Y esa competencia entre dos leyendas solo impulsó el desarrollo de la escuela soviética de armas, demostrando una vez más que el mejor arma es siempre la que mejor se ajusta a la tarea concreta del soldado. Las primeras partidas, que salieron de las líneas de Leningrado en junio de 1942, no se enviaron a almacenes lejanos. Fueron directo al combate, casi sin enfriarse tras la soldadura. Y para Alexei Sudaev, el frente se convirtió en un laboratorio inmenso. En la historia mundial del armamento no es común que el creador de un sistema pueda ir personalmente a una trinchera, hablar con un soldado que acaba de volver de una misión y, en ese mismo momento, apuntar cambios en un cuaderno que al día siguiente ya se convertirán en planos. Fue una evolución viva y feroz, donde cada detalle de más y cada saliente incómodo podían costar una vida. Los soldados alababan la ligereza del PPS, pero la guerra detectó rápido las enfermedades infantiles del nuevo diseño, que exigían intervención inmediata, casi quirúrgica. Se vio que en el barro real de trinchera y con los saltos constantes desde el blindaje, algunos conjuntos resultaban demasiado complejos o estaban poco protegidos. Sudaev observó que la palanca del seguro a veces se enganchaba en el equipo y que el cierre del apoyo de hombro requería demasiada fuerza, especialmente con guantes gruesos de invierno. Y además, los fabricantes pedían aún más simplificación. La guerra apretó el cinturón de todo el país, y cada minuto ahorrado en montaje se convertía en armas adicionales para el frente. Así nació la modificación de 1943, el PPS-43 clásico que todos reconocemos en noticiarios y museos. No fue un simple retoque, fue una racionalización profunda que convirtió un arma buena en un arma perfecta. El diseñador tomó decisiones radicales, y el cañón se acortó solo un poco, pero justo lo necesario para hacer el subfusil aún más maniobrable, sin perder de forma notable la precisión a corta distancia. Con el tiempo,
Copias y múltiples modificaciones del PPS empezaron a aparecer en China, Polonia, Finlandia e incluso en varios países de África, y el arma que había nacido de la escasez y el hambre se transformó, de manera inesperada, en un estándar mundial de fiabilidad. Y el simple hecho de que en un periodo tan corto se lograra fabricar cerca de 2 millones de unidades, se convirtió para todo el planeta en una prueba contundente. La industria soviética sabía generar calidad a través de la simplificación, convirtiendo el minimalismo de ingeniería en una ventaja estratégica real. Y por eso el PEPS cumplió su misión 2 veces. Primero ayudó a que Leningrado resistiera y a llegar hasta Berlín. Y después protegió al país en los años más peligrosos de la inestabilidad de posguerra, sirviendo como puente entre la era de los subfusiles clásicos y el tiempo de los fusiles automáticos, quedándose para siempre en la memoria como la versión más masiva y efectiva del principio menos, pero mejor. Pero incluso cuando los trenes cargados con PEPS comenzaron a irse a depósitos de almacenamiento prolongado, su historia no terminó. Delante venían décadas de servicio silencioso en la sombra y un renacimiento inesperado en tiempos turbulentos, justo lo que debía contar la parte final de este relato. Ya a comienzos de los años 50, el mundo de las armas vio surgir una nueva estrella, el fusil de asalto Kalashnikov, y con su aparición la época de los subfusiles bajo cartucho de pistola en las unidades regulares del ejército soviético empezó a cerrarse rápidamente. El PPS, que hasta ayer era considerado la cima del pensamiento ingenieril, comenzó a ceder el lugar a armas para un potente cartucho intermedio, y parecía que al acero de Leningrado había que ponerle el punto final. Lo fueron mandando poco a poco a la reserva, entregándolo a unidades auxiliares, guardias y tripulaciones de vehículos. Pero justamente ahí empezó la etapa más silenciosa de su biografía, la etapa de conservación, y años después, casi desembocaría en un final inesperado y realmente inquietante. Pasaron décadas, y millones de PPS-43 quedaron almacenados en depósitos de larga duración. Y gracias a su sencillez y a que no tenía piezas de madera que con el tiempo pudieran secarse, pudrirse o deformarse, esta arma resultó prácticamente eterna. Una capa espesa de grasa de artillería protegía la chapa estampada contra la corrosión, convirtiendo los almacenes en auténticas cápsulas del tiempo. Durante años y años, el PPS esperó su momento, hasta que el enorme país para cuya defensa fue creado empezó a resquebrajarse. Y cuando llegaron los turbulentos años 90 y las fuerzas del orden se enfrentaron a un auge sin precedentes del crimen armado, en los despachos del Ministerio del Interior nació una idea que al principio parecía sensata, pero en realidad era una aventura peligrosa: abrir aquellas mismas cajas del bloqueo. La lógica era sencilla. A la milicia le faltaban armas automáticas, y de PPS había reservas gigantescas, prácticamente gratuitas. Además, su compacidad y la culata plegable lo hacían cómodo para llevarlo en un entorno urbano. Sin embargo, muy pronto la iniciativa chocó con la dura realidad de la balística y la táctica. El PPS había sido creado para una guerra total, donde la misión principal era suprimir al enemigo con fuego a distancia, no detener a un delincuente en un barrio residencial. Por la ausencia del modo de tiro semiautomático y por las características del cartucho 7,62 x 25 TT, con su enorme capacidad de penetración, usar un PPS en una ciudad en tiempos de paz podía convertirse en una auténtica catástrofe. Una bala disparada en ráfaga podía atravesar al criminal de lado a lado, perforar una pared de ladrillo y herir a una persona inocente en el apartamento de al lado. Un arma perfecta para un desembarco de tanquistas en 1943. En manos de un patrullero de 1993, habría sido una fuente de víctimas innecesarias y caos. Y al final, se renunció a la idea de armar a la milicia con ese legado del sitio. Y precisamente esa decisión salvó muchas vidas. El PPS quedó en la historia como un arma de una sola guerra, y ahí está su honestidad principal.
Nunca intentó hacerse pasar por un soldado universal para todos los tiempos. Su silueta, el sonido metálico del cerrojo y las soldaduras ásperas sellaron para siempre la atmósfera de 1942. Era una herramienta creada para el máximo esfuerzo, cuando no se trataba de precisión en tiempos de paz, sino del derecho de todo un pueblo a existir. Y hoy, mirando hacia atrás, entendemos que Alexei Sudaev no creó simplemente un subfusil exitoso. Plasmó en metal el carácter de Leningrado, duro por fuera, sin adornos, pero increíblemente fiable y capaz de soportar cualquier prueba. El PPS se retiró con dignidad, quedándose en museos y colecciones privadas como un modelo de diseño industrial nacido de la pura funcionalidad. Y nos recuerda que la verdadera perfección técnica no se alcanza cuando ya no hay nada que añadir, sino cuando ya no hay nada que quitar. Y en ese perfil lacónico de acero curvado, todavía resuena el eco de aquella época grandiosa y terrible, cuando el genio de un solo hombre y el trabajo de miles de personas agotadas por el bloqueo lograron cambiar el curso de la historia.